¿Cuáles son en detalle los principales objetivos de la nueva Estrategia Europea de Movilidad y Transporte que ha lanzado la Unión Europea? La estrategia tiene como principales objetivos dar respuesta a dos importantes transformaciones en las que se encuentra nuestra economía y nuestras sociedades, como son el cambio climático y la transición digital. Además, y a raíz de la pandemia del COVID y el impacto que ha tenido en la cadena de suministro, uno de los objetivos adicionales que nos hemos marcado es hacer que nuestro sistema de transporte sea precisamente un sistema más resiliente a futuras crisis. Pero, sin duda alguna, el reto más importante en el ámbito del transporte es reducir significativamente las emisiones de CO2 y cómo hacer que este sector sea más sostenible. El transporte es uno de los sectores de la Unión Europea que contribuye con gran parte de emisiones de efecto invernadero, en torno a una cuarta parte, alrededor del 25% de las emisiones proceden de este sector y en comparación con otros, sea bien la industria manufacturera, la construcción, la energía o la agricultura, es el único que en vez de reducir continúa a aumentar emisiones. Nuestro análisis parte del principio que si queremos alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático que se han establecido en el Pacto Verde Europeo, debemos actuar decisivamente en este sector y sin demora. Entonces, es por tanto necesario mayor acción, una acción más decisiva y con esta estrategia lo que queremos hacer es un salto cualitativo, un salto irreversible hacia la movilidad de emisiones cero. Y para que este cambio sistémico tenga lugar, en nuestra estrategia hemos establecido claramente tres ejes, tres pilares de acción. En primer lugar, lo que necesitamos es que todos los modos, sin excepción, ya sea el transporte terrestre, el marítimo o la aviación, contribuyan a reducir emisiones. En algunos casos esto será más difícil, como es el caso de la aviación o el sector marítimo. Se trata de sectores globales expuestos a competencia internacional y además a día de hoy no tienen un claro camino de cómo descarbonizarse. Y es verdad que también son importantes para la economía, para la cadena de suministro global, son críticos para la conectividad de nuestros ciudadanos y territorios, pero justamente y con más razón, por este rol estratégico que juegan, es indispensable que sean más sostenibles. En segundo lugar, tenemos que fomentar también el mayor uso de aquellos modos que consideramos que son más sostenibles, como por ejemplo el ferrocarril, el transporte por vías navegables interiores o el transporte marítimo a corta distancia. Y volviendo a los pilares de nuestra estrategia, hay un tercer aspecto muy importante en nuestra visión, que es actuar también por el lado de crear los incentivos para que transportistas, pero también los usuarios finales, los consumidores, opten cada vez por un transporte más sostenible. Para ello, lo que queremos es internalizar los costes externos que se generan en el transporte. Frecuentemente no se tienen en cuenta el impacto que tiene el transporte en el medio ambiente, en el tráfico, en la congestión, en la salud de los ciudadanos, ruido, emisiones. Y esto no se ve reflejado en el precio final de los transportistas ni de los bienes de consumo o servicio. Entonces, lo que nosotros tenemos planteado es justamente acciones para tarificar el carbono, fomentar el pago por el uso de infraestructura y, en definitiva, aplicar los principios de quien contamina paga y hacer que el usuario de las infraestructuras sea fundamentalmente quien soporte también el coste de su uso. Don Pablo, ¿cuáles son las metas más significativas que se ha planteado la estrategia y cómo pretende la Unión Europea alcanzarlas? La estrategia de movilidad tiene vocación de ser eminentemente un plan de acción en el que hemos establecido hasta 80 acciones concretas que tenemos pensado realizar en los próximos años. Se tratan desde medidas legislativas, programas de financiación y apoyo, medidas a nivel internacional. Al mismo tiempo, hemos establecido una serie de hitos, de metas, que van a servirnos de guía para alcanzar estos objetivos que comentaba con anterioridad. Y la verdad es que se trata de objetivos bastante fáciles de entender por el gran público y que van a servir como una especie de termómetro para medir el progreso, ¿no? Y en concreto hemos establecido, por ejemplo, que queremos ver de aquí a 2030 en nuestras carreteras al menos 30 millones de vehículos de emisiones cero. Para ello, y con objetivo de romper el círculo vicioso que se genera por la falta de demanda y ausencia de infraestructura, de puntos de recarga, vamos a desplegar al menos 1 millón de puestos de recarga de vehículos eléctricos o combustibles alternativos, en función si se trata, por ejemplo, de camiones o furgonetas, donde la tecnología todavía no está desarrollada. Y también queremos, de esto en 2025, queremos triplicar esa cifra, 3 millones de puntos de recarga para 2030. Y hemos puesto ya recientemente a disposición, por ejemplo, 1.500 millones de euros de ayudas para justamente el despliegue en toda la Unión Europea y que comenzaremos a desembolsar a partir del próximo mes de febrero. Queremos en 2050, por ejemplo, que todos los vehículos, incluidos los vehículos pesados, camiones y camionetas, sean vehículos de emisiones cero en 2050. Esto se ha traducido concretamente en una propuesta legislativa
el pasado mes de julio para que en 2035 se deje de comercializar vehículos de combustión interna en la Unión Europea. En cuanto al transporte de pasajeros, otros hitos que nos hemos marcado, aquí lo que nos planteamos es una apuesta decisiva por el ferrocarril, como comentaba con anterioridad, y para que pueda competir en medias y cortas distancias con tanto el coche como con el avión. Y por ello lo que queremos es duplicar el tráfico de trenes de alta velocidad de aquí a 2030. Y pese a que disponemos de una red bastante densa de red de alta velocidad, con más de 10.000 kilómetros, entendemos que son necesarias mayor número de líneas, sobre todo en el este y en el norte de Europa, donde el desarrollo hasta ahora ha sido inexistente o muy pequeño. Y queremos también pues, mejorar la red actual existente de alta velocidad. En cuanto a la aviación y al sector marítimo, queremos que en 2030 ya haya buques de emisión cero que estén listos para su comercialización. Quizá un poco más tarde para la aviación, dado la menor oferta de alternativas y el desarrollo actual de este tipo de aeronaves. Y creo que también es oportuno mencionar el trabajo que tenemos que realizar en el ámbito internacional para que a nivel global y sobre todo en el seno de las organizaciones internacionales competentes, ya sea bien ICAO, la Organización Internacional de Aviación Civil, o la OMI, la Organización Marítima Internacional, establezcan, como estamos haciendo nosotros a nivel europeo, sistemas globales para reducir las emisiones, esquemas para promover combustibles alternativos y, en definitiva, descarbonizar estos sectores que son altamente competitivos a escala internacional. Europa por sí sola puede reducir emisiones, pero el cambio climático es un problema global que requiere igualmente de la acción de la comunidad internacional. De lo contrario, nuestros esfuerzos en Europa serán en vano. En este contexto global, precisamente, es muy didáctico que nos pueda ilustrar sobre cómo es que el transporte y la logística sostenible va a contribuir no solamente con una economía mucha más competitiva, sino también con un intercambio comercial mucho más verde. A ver, los sistemas de transporte son críticos para las empresas europeas, para el comercio internacional, para la cadena de suministro global. El transporte solo contribuye en torno al 5% del PIB europeo y emplea a más de 10 millones de personas en nuestro continente. Al mismo tiempo, el transporte representa un coste social para nuestra sociedad. Es uno de los responsables de muchas emisiones de cambio climático, que sea quizás el mayor reto al que nos enfrentamos. Y como mencionaba al principio, queremos también que estos costes se vean reflejados en el precio que pagamos por los servicios de transporte, por el coste de transportes de los bienes de consumo. Y para poder seguir creciendo, para poder seguir ofreciendo servicios de transportes competitivos, el crecimiento pasa por la ecologización, por la descarbonización de la movilidad. No es una opción, es el nuevo requisito, es la licencia para que el sector de transporte pueda continuar creciendo y siga siendo una pieza esencial para la economía. Antes me he referido a la necesidad de actuar a nivel global. Mientras esto ocurre, Europa va a avanzar y va a apoyar decisivamente la inversión en nuevas tecnologías de investigación y desarrollo de vehículos, buques de emisiones cero. Vamos a actuar asimismo por el lado de la demanda, creando alicientes e incentivos para que los consumidores y la industria opten por soluciones de transporte de bajas emisiones. Van a pagar menos impuestos aquellos con sistemas con menor impacto en emisiones. Tendrán que contribuir con menos costes por el pago de derechos de emisión. En algunos casos, simplemente no tendrán cabida en nuestro mercado, como por ejemplo los motores a combustión a partir de 2035. Y esto lo que entendemos es que va a generar una dinámica para que la industria traiga nuevas tecnologías al mercado, desarrolle innovaciones que van a dar un impulso a la industria de bienes de equipo de transporte, pero también para la logística, que debe ver como en la descarbonización el nuevo paradigma con el que jugar. Y es verdad, aquí lo que estamos haciendo es generando una industria líder en trenes de alta velocidad, en coches eléctricos, camiones de bajas emisiones, buques de hidrógeno o de amoníaco, el desarrollo de combustibles líquidos avanzados que sustituirán al queroseno y el fuel marítimo. Pero esto no es solo en referencia a la economía y a la capacidad de la Unión Europea industrial. La Unión Europea es una economía abierta. De hecho, algunos de los sectores que acabo de mencionar en la escena global no somos líderes, como puede ser los coches eléctricos autónomos. Es, por tanto, no solo una oportunidad para la Unión Europea y para su economía y su tejido industrial, es una oportunidad global para todo aquel que esté dispuesto a liderar en el transporte verde sin emisiones.